Hola, queridos jóvenes del grado sexto. Sean todos ustedes bienvenidos a este segundo periodo del año 2020. Me alegra mucho poder saludarles, jóvenes, y recibirlos en este momento especial donde vamos a recibir los conocimientos. Primero que todo, vamos a darle gracias a Dios porque nos concede el poder tener este encuentro especial. Pidámosle que nos ayude con su sabiduría, con su Santo Espíritu, para que podamos comprender y para que todos y cada uno de nuestros maestros tengan esa sabiduría para enseñarnos lo que nosotros necesitamos aprender. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Decimos todos, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, jóvenes, vamos a comenzar imaginándonos un viaje que hemos tenido, un viaje maravilloso, imaginando aquel cuento, aquella historia que me han contado mis abuelos, aquella historia que me contaron mis padres, con ese cuento con el que yo me iba a dormir a la cama, con ese cuento que cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, nos parecía maravilloso. Hoy vamos a observar estas imágenes que tenemos aquí. Estas imágenes que tenemos aquí nos representan o un personaje, o una acción, o algo que trae muchos recuerdos a nuestra memoria. Observemos. Vamos a mirar cada una de estas imágenes. Allá donde tú estás, ve pensando qué te imaginas con cada una de ellas. Hagamos ese ejercicio y luego pensemos a qué se referirán esas imágenes. Pues bien, esas imágenes nos llevan al viaje maravilloso, al mundo maravilloso del género narrativo. En este género narrativo nos sumergen en un sinnúmero de historias que nos hacen despertar nuestros sentimientos, nuestra creatividad y que nos ayudan a crear mundos inimaginables. Es por esto que en el género narrativo nos enseñan lo maravilloso, lo fantástico, lo que nunca hemos podido vivir. A través de estas historias lo podemos experimentar. Y esos son los cuentos de hadas, los cuentos de ciencia ficción, los cuentos fantásticos, los cuentos policiales, los cuentos de terror y los cuentos realistas. En el cuento de hadas, ¿qué se nos presenta? Un hecho donde el héroe o el hada salva la vida del príncipe o de la princesa. Ustedes recuerdan cuando niños, bueno, aún son niños todavía, aún tenemos esa alma de niño y recordamos el cuento, por ejemplo, de Cenicienta. Es un típico ejemplo de un cuento de hadas. También tenemos los cuentos fantásticos, esos cuentos que solamente existen en la imaginación del autor. Tenemos los cuentos de ciencia ficción. ¿Qué se desarrollan en estos cuentos de ciencia ficción? Se desarrolla un hecho inexplicable, un hecho que nos lleva a la ciencia, a la tecnología. En estos sucesos o en estas historias nos permiten utilizar la tecnología y la ciencia ficción para crear un mundo científico. También tenemos los cuentos policiales. Los cuentos policiales nos ayudan a comprender un hecho. Allí se plantea una investigación. En los cuentos de terror, esos son los que más les gustan a ustedes, porque cada vez que nosotros decimos que vamos a crear una historia, ustedes dicen, profe, yo quiero hacer un cuento de terror. Bueno, en estos cuentos de terror sucede algo inexplicable. En estos cuentos de terror aparecen sucesos monstruosos y horribles. Y también tenemos los cuentos reales. En los cuentos reales siempre aparecen hechos
o sucesos de la vida real, como su nombre lo indica. Aparecen personajes cotidianos, el campesino, el profesor, el sacerdote, un sinnúmero de personajes que nosotros podemos ver en la cotidianidad. También dentro de estos relatos tenemos el mito, la leyenda y la novela. Ya sabemos nosotros que los mitos nos hablan acerca del origen del mundo, acerca del origen de los fenómenos de la naturaleza o también el origen de los dioses. En las leyendas nos hablan partiendo de un hecho real y combinándolo con elementos fantásticos, nos traen una historia de tradición oral y la recrean para hacer de ese suceso algo maravilloso y para crear en el que la lee o en el oyente una sensación de fantasía. Y también tenemos la novela. En la novela hay un sinnúmero de situaciones. Podemos decir que en la novela combinamos todos los elementos anteriormente mencionados. Tenemos elementos reales de ciencia ficción. Todos esos elementos de los cuentos nos los traen las novelas. A partir de allí, la novela se convierte en una historia maravillosa, fantástica, policíaca, de ciencia ficción y también en algo realista. Bien, jóvenes, hasta aquí es una explicación un poco del recorrido que hemos hecho del género narrativo. Es el momento de actuar. Ahora vamos a representar nuestras propias historias, nuestras propias creaciones a partir de esta información que yo les acabo de dar. Ahora el ejercicio es para ustedes. Hoy, en esta clase, nosotros vamos a imaginar que somos escritores. Vamos a crear una historia del género o de la conceptualización que ustedes quieran. Pueden elegir un cuento de hadas, pueden elegir un cuento de ciencia ficción, pueden elegir un cuento realista, pueden elegir un cuento policíaco, el que usted quiera. Van a elegir una de esas caracterizaciones de los cuentos y van a plasmar todas esas ideas con esa creatividad que ustedes tienen. Vamos a tomar esas historias o vamos a elegir una de estas historias y con ella crearemos un cuento. Al finalizar de crear de la creación del cuento, vamos a hacer una representación gráfica o un dibujo de aquello que hemos imaginado. Muy bien, eso es todo por hoy. Me alegra mucho haberlos visto. Espero que en la próxima clase nos traigan esas historias maravillosas que ustedes han creado. Gracias por la atención. Nos vemos. Dios los bendiga.